Bueno, ya está aquí con nosotros José Ángel Di Mauro a propósito de gobernar en minoría. Es un título extraordinario a propósito de todas las cosas que ha atravesado y las vicisitudes que ha vivido la dinámica política argentina, como lo marcábamos en la apertura, en los últimos tiempos. José, gracias por este ratito. No, gracias. Muy gentil. Editorial Corregidor, vale la pena decirlo. Sí. Bueno, hablas de la inédita experiencia de gobernar en minoría y hablas de un pecado original también, entre otras cosas. ¿Se puede en la Argentina gobernar en minoría o es un hecho que está condenado al fracaso? A mí me parece que bueno, se demostró que se puede gobernar. De hecho, hasta la primera mitad del mandato de Cambiemos les fue bien, ganaron las elecciones de medio término, pero hubo una diferencia que marcan algunos de los protagonistas consultados en este libro, justamente que el hecho de que se gobernó de una manera los 2 primeros años y los 2 siguientes quizás entusiasmados por un resultado electoral, se pensó la cuestión de otra manera, se tomaron decisiones de otra manera, no se buscaron las alianzas, los consensos quedaron de lado y entonces me parece que se puede gobernar en minoría, pero atendiendo las lecciones que deja esta experiencia. Vos marcas un quiebre en la elección legislativa del 2017, donde el gobierno tiene un buen resultado electoral y a partir de allí la acumulación de poder en algún sector del gobierno, Marcos Peña excluyentemente, sí, fracturó la idea de conquistar, aparte, además del electorado, de la política para construir la musculatura que permita las reformas que finalmente no pudieron aplicarse. Claro, tal cual, porque de todas se gobernó, lo tenían claro algunos de los que fueron los principales protagonistas justamente del gobierno, y tenía muy claro que iba a ser, a partir de cuando se perfilara las presidenciales, cuando la competencia fuera distinta, y a partir del resultado de las elecciones de medio término, lo que tenían que lograr era, bueno, ahora ir por el peronismo. Entonces, un sector que era, bueno, el ala política de Cambiemos, apostaba a eso, ahora integrar gobernadores. Ellos dicen, algunos de los consultados en este libro, dicen, nosotros teníamos 5 o 6 gobernadores con los que se podía llegar a negociar, no integrarlos decididamente, pero sí integrarlos, no formalmente, pero sí de alguna manera, sí, como que la para coalición sea más grande. Agrandar la coalición. Claro. Así no sea en términos electorales la coalición de gobierno, claro, que es tan importante como la otra. Y no se lo hizo. ¿Cuántos testimonios recogiste, José, para hacer el libro? Hay más de 20, 25 testimonios de protagonistas principales. Habla Marcos Peña, habla Rogelio Frigerio, que fue una pieza clave desde afuera, pero en la relación con el Parlamento, Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto. Miguel Pichetto habla desde cuando era opositor, pero Pichetto es seguramente yo creo que fue el legislador más importante para Cambiemos. Así que, y de la Cámara de Diputados era Emilio Monzó, me parece que fueron los 2 grandes articuladores para lograr las leyes, que tuvo realmente las leyes que alcanzó esta administración, aunque también hay un tema de que yo, a la hora de dar cifras, también desmitifico algunas de las cuestiones. Por ejemplo, se dice, a este gobierno le aprobaron todas las leyes que quiso. No es así. O sea, hay un montón de leyes. Es el Ejecutivo que menos leyes pudo llegar a aprobar. ¿Este es el Ejecutivo con menor nivel de productividad en leyes? ¿De las enviadas por él? Sí, o sea, de leyes en general y de las enviadas en particular. O sea, todos los gobiernos, desde Alfonsín para acá, tuvieron de 300 leyes para arriba, pero en general más. Alfonsín 500 y pico. ¿Por año? No, por mandato. Por mandato, perdón. Por mandato. Alfonsín, Menem en el primer mandato tuvo 800 y pico, en el segundo 500 y pico. O sea, todos tuvieron muchas leyes. La que menos leyes tuvo fue en el segundo mandato de Cristina, 300 y algo. Pero Macri tuvo 274 leyes. O sea, estuvo no solo por debajo de la media, sino que estuvo por debajo de cualquier otro presidente de la democracia. Y las leyes del Ejecutivo también, porque ahí viene aquello de que le aprobaron todas las leyes, y los porcentajes son significativos. Alfonsín tuvo 53% de las leyes aprobadas eran del Ejecutivo.
Todos los demás tuvieron arriba de 40 y pico. El que menos tuvo fue el segundo mandato de Menem. El primero tuvo 47%, el segundo tuvo 40%. Después Cristina tuvo el segundo mandato, que el primero 47, el segundo 43, y así todos más o menos, hasta de la Rúa tuvo 43% de leyes del Ejecutivo. Macri tuvo el 29%. O sea, solamente... O sea, menos de una de cada 3 leyes que se aprobaron fue impulsada por el Ejecutivo en la era Macri, cuando en todos los casos más de 4 de cada 10 leyes de las que se aprobaron fueron impulso del presidente de turno. Claro. Lo cual no es bueno ni malo, o sea, al contrario. Sería bueno para, en todo caso, uno diría, es bueno que un gobierno no tenga esa hegemonía sobre el Parlamento. Pero me parece que, bueno, esto es lo que vos decís, es muy descriptivo de las condiciones y, bueno, era un gobierno en minoría. El radicalismo fue parte de la construcción de consensos, pero también fue la que de manera más altisonante planteó hacia adentro las críticas, los cuestionamientos, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso impactó en la construcción de leyes, entendés o no? En general no, porque este gobierno también, una de las cosas más destacables de esta administración fue el hecho de que el nivel de la manera como pudieron defender las leyes. O sea, en general, muy pocas veces le votaron en contra a algunos, pero muy pocas veces, digo, habrá sido una vez donde algún legislador le votó en contra. Recuerdo el tratamiento del último presupuesto donde el senador Costa se ausentó. O sea, esas fueron las rebeldías que hicieron. O sea, por lo bajo había voces críticas, pero en general se mantuvo bastante la armoniosidad a la hora de las leyes. Así que el radicalismo, que realmente tuvo algunas críticas así, pero en materia legislativa yo creo que fue la columna vertebral de Cambiemos. Y José, ¿la coalición cívica aprobó todas las iniciativas de Macri? Algunas veces sí las aprobó, pero algunas veces no estuvieron. Alguna ley que fue, por ejemplo, tarifas, donde se ausentaron directamente, y entonces fue algo muy criticado dentro de Cambiemos porque, por ejemplo, o sea, ellos decían, si ya la perdíamos, y se retiraron todos en ese momento, pero a la hora de votar, pero el tema era, no es lo mismo perder con menos de 100 votos a más de 100 votos, o sea, las diferencias son importantes, entonces eso generó bastantes críticas dentro de la coalición. Nacho, Lourdes, sí, aprovechemos a José. José, te quiero consultar, vos lo mencionabas en el arranque, el rol del ministro Frigerio. Así como planteaste que Pichetto había sido el legislador más importante, ¿te parece que Frigerio fue de la Casa Rosada el que más creyó en los consensos y que tal vez le faltó en algún momento el apoyo definitivo de Macri como para poder avanzar en esa agenda que planteabas? Sí, claramente. Algunos lo conocen como el senador 73. Era el senador 73. Frigerio. Sí. Sí, justamente, y todos reconocen realmente el trabajo que hacía, pero hay momentos en los cuales, por ejemplo, se daba el hecho de ganancias. Este fue el ejecutivo, yo recuerdo, no recuerdo realmente otro ejecutivo al que haya perdido una votación en extraordinarias. En sesiones extraordinarias no se pierden las votaciones, un gobierno no las pierde porque manda lo que ellos quieren. Lo que ya tienen garantizado que le van a aprobar. Y el de Macri perdió una ley. O sea, después la terminaron arreglando, pero en diputados el tema de ganancias, donde la oposición lo corre por izquierda, finalmente pierden esa votación, se aprueba una ley que que despertaba muchas críticas. En ese último tramo de la negociación, y eso lo cuentan bastante bien Frigerio y otros, hasta Peña hablan en el libro sobre ese tema, en un momento dado deciden, el gobierno le suelta la mano, dice que pase lo que sea. ¿Por qué? Eso es importante. Porque en ese momento se asustó el gobierno de que, ¿qué pasa en ese interín? Año 2016, gana Trump, cambia el mundo, y en ese momento le llegan datos de que puede llegar a pasar lo que finalmente pasó en 2018, que fue en los mercados el tema de las tasas de interés y bueno, todo eso que podía pasar. Se asusta el gobierno y dice, no, preferimos vetar el tema de ganancias, porque realmente durante todo el año se le habían pasado prometiendo que lo iban a promover esa ley que habían prometido en campaña, y no lo hacían porque no les daban los números.
Finalmente la retiran. Bueno, en la negociación final, Frigerio se aparta, lo aparta el gobierno, o sea, lo negocia eso Peña y lo negocia como a lo que salga, no importa. No importa. A lo que sabe, digamos, en tema de articulación política, ¿no? Claro, y no es su especialidad. Perdiendo esa cosa que se arreglaba en 10 minutos. Algunos legisladores, Labaña, que fue otro legislador de la oposición que fue muy importante, él me decía, esto lo arreglábamos en 10 minutos, nos sentábamos con las piñas y arreglábamos los números. Desde el gobierno le dicen que no arreglen nada, por aquello de que se asustan por el tema ese y no querían dar una mala señal a los mercados. Terminan perdiendo la votación, va al Senado y ahí lo hacen volver a Frigerio, y ahí volvemos a Frigerio, que estaba en Japón. Entonces, que vuelva rápido a negociar. Entonces, él me cuenta que no tenía tiempo, no le daban los tiempos, porque aparte, para volver por Estados Unidos, no tenía la visa encima. Entonces, no podía volver por Estados Unidos. Vuelve por el transpolar, por Australia, entonces para ganar un día. Entonces, llega acá y gana el tiempo necesario como para ese día. Se reúne con la CGT y se reúne con los gobernadores y terminan arreglando lo que finalmente arreglan y enmiendan un poco la cuestión de ganancia. Ahora, ¿cree que el tema del gobierno haber hecho tantos DNU, o sea, decretos de necesidad y urgencia, sobre cuestiones que tal vez necesitaban pasar por el Congreso, terminó afectando al gobierno de Cambiemos? Este fue el gobierno de también que tuvo menos cantidad de DNU. Pero sí lo que vos decís es correcto, porque el tema de DNU era una cuestión, ¿por qué tenía pocos DNU? Porque si ellos querían hacer más, obviamente todo gobierno quiere tener más DNU. Este tuvo 48, este año va por más, tiene 18 ya en lo que va del año, o sea, tuvo un promedio de 16 por año y este año ya lleva 18 y queda un poquito más, alguno más. Sí, lo que más le objetan en este último trance es que se está yendo, virtud de el resultado de las PASO, etcétera. Después te voy a preguntar si crees que la elección está definida y demás, pero y que está haciendo decretos sobre cuestiones muy medulares, por caso la IDRT y algunas otras, ¿no? Claro, pero realmente las perdía en la bicameral de DNU. Y si estuvo varias veces al filo de un hecho inédito también, y que estuvo a punto de producirse, de perder, de que a ningún gobierno le rebotaron un DNU. Porque aparte la reglamentación que tiene esa ley establece que una reglamentación que hizo Cristina como senadora nacional, cuando era primera dama también, y en ese momento es imposible prácticamente que un gobierno los pierda, y estuvo varias veces cerca. Porque la oposición necesita reunir 2/3 partes del total. Le alcanza con rechazarlo, ¿no? Con mayoría simple en las dos cámaras. Con las dos cámaras que lo rechacen, alcancen a rechazarlo las dos cámaras, ahí perdió. Ahí lo rebotaron. Estuvo a punto de hacerlo, por ejemplo, nunca ni siquiera se lo rechazó una, porque siempre el gobierno lo terminaba sacando, lo retiraba, lo enmendaba y lo corregía. Qué sé yo. Estuvo a punto con el tema de los reembolsos a los puertos patagónicos. Eso estuvo a punto y eso fue una maniobra de Pinedo que en el Senado ya estaban entregados. La perdían en un momento dado, estaban hablando, se extendieron en los discursos, se pararon varios senadores, no había quórum y ahí dijeron, bueno, no hay quórum, votemos ya. Y entonces la perdían, entonces se cayó la sesión y no se hizo. Pero por eso, varias veces estuvieron a punto de perder esta cuestión de los DNU, y los DNU claramente, por eso, no hizo más porque tenía ese problema que fue realmente para un gobierno en minoría, es una situación complicada, porque en un momento dado aparte llegó a la conclusión de que la oposición se había dado cuenta que si se juntaban, le volteaban todo. Entonces, esa fue la realidad. Y la primera vez que se juntaron fue por ganancia, justamente, donde aquella foto donde el gobierno se conformaba con ver esa foto, y eso es muy de Peña, de ver que estuvieran en la foto Kicillof con Massa. Massa nunca estaba, pero el masismo sí, en esas circunstancias él se apartaba. Eso fue diciembre del 2018. 16, cuando ganancias. Pero después, bueno, ya en diciembre de 2018, ya directamente a toda orquesta le sacan un legislador para el Consejo de la Magistratura. José, y ahí ya. Sí, ¿vos crees que ahí, perdóname que te interrumpí, pero ahí diste la tecla o tal vez
marcás un punto que termina siendo clave en esta contienda electoral. Esos experimentos de la oposición en el Congreso, ¿crees que fueron el caldo de cultivo para lo que terminó siendo la unidad del peronismo? Tal cual, tal cual. Ahí experimentaron todo, por eso yo digo, ver la experiencia de Cambiemos desde el Congreso, que es lo que pretende ser mi libro, es ideal porque pasó ahí, o sea, ahí probaron, ahí empezaron a probarlo en 2016 cuando no lo imaginaban que eso después podía llegar a darse 4 años después, pero sí, y cuando finalmente lo ponen en práctica, cuando ya lo hicieron en 2018, cuando se juntan en una cosa, ¿por qué se confía el gobierno? Porque pensaban que no se iban a juntar el kirchnerismo con el masismo, porque el masismo no iba a querer exponerse de esa manera, para sacarle los diputados por mayoría para el Consejo de la Magistratura. Y ahí se quedan con 2. Ahí Monzó, ¿qué me dice cuando analizamos lo que había pasado? Y bueno, esa cosa se veía, ahí había que haber negociado. Había inexorablemente, nosotros no teníamos mayoría, teníamos que negociar, buscar la mayoría de otra manera. O sea, lo que él proponía, lo dice en el libro, era hacer un acuerdo con los gobernadores y darle ese segundo diputado a ellos, pero evitar una derrota. O sea, nosotros lo entregamos, no lo perdemos. Y eso no se hizo. La Rosada dijo, bueno, siga así, y terminaron perdiendo. Y eso fue una señal clave para después lo que se terminó dando, esa unidad que terminó dándose. ¿La suerte está echada, entendés, en términos electorales? Creo que sí, claramente. O sea, que coincidís con Massa que lo que hace, o el intento de Macri, inclusive hoy en Córdoba, etcétera, es casi una despedida. Sí, es una gira de despedida, sí, puede ser. Me parece que sí, pero realmente está bien porque, bueno, en última instancia no podés entregar todo así y será bueno que los gobiernos que vienen, yo creo que, bueno, el peronismo nunca es minoría, no tiene este problema porque siempre el Senado lo tiene. O sea que no va a ser minoría y después le es más fácil conseguir las mayorías. Pero de todas maneras el gobierno que viene no va a tener mayoría en diputados. Va a estar lejos inclusive, pero bueno, la va a conseguir. O sea, el cálculo, si se replicara el resultado de las PASO, van a ser 112 diputados y después vendrán los aliados y con los aliados llega a 120 y lo supera un poquito más. Pero bueno. O sea, el número mágico de 129 lo obtendría con una elección en 53, 54 puntos. No, ni siquiera, me parece que no llega. Con los aliados quiero decir, ¿no? Perdón, Sí, José, que te corté. ¿Ese número en 54, 55 de Alberto Fernández no lo ves? ¿O es posible? Me parece que puede llegar a ser, pero, o sea, me parece que esta gira y estas cuestiones del oficialismo me parece que van a alcanzar como para subir un poco y emparejar un poco las cosas. Me parece que es una señal positiva el hecho de que el oficialismo no termine siendo apabullado, porque realmente el Congreso que viene va a ser importante, que esta experiencia que fue buena en ese sentido, o sea, de que no haya mayorías, no es malo realmente. O sea, este fue un congreso donde el término de escribanía no Ahora, ¿por qué Macri pudo? Porque acá en el libro lo decís. ¿Por qué Macri pudo en la legislatura gobernar siempre sin mayoría? Sí. Pero no pudo construir los consensos para hacerlo sin mayoría a nivel nacional. ¿Qué cambió? Faltó un Rodríguez Larreta que era... Acaba de decirlo. Me parece que el jefe de gabinete de Macri era Rodríguez Larreta. Y él tenía una visión muy de acuerdo. Y de todas maneras, porque me parece que fue una señal mala el hecho de que siempre lo que te ponen desde el macrismo te dicen, no, pero en la legislatura nosotros llevamos, y te contaban los 8 años de la legislatura, llevamos 11 años así, te dicen, porque suman eso. No, pero la legislatura es otra cosa, o sea, es otra cosa porque las cosas el tema son distintos y las diferencias eran muy mínimas, o sea, era más fácil, le faltaban 3, 4, 6, no le faltaban 20, acá le faltaban 20 tipos. José, la última te la quiero que te la haga Nacho, y te agradezco enormemente la generosidad para con nosotros esta noche, muy gentil. Nacho. ¿Cuál crees, José, que de todo lo que has recopilado y has contado en tu libro, cuál es el mayor error que ha cometido Cambiemos en alguna discusión parlamentaria en estos 4 años? ¿En qué discusión vos ves que ahí realmente se desbordó, se fue al pasto, cometió un error que le termina costando caro a la postre? Hubo varias cosas que las pensó de una manera y les terminó saliendo caro. El aborto fue una cosa que le salió muy caro.
porque aparte ellos, y ahí lo dice Monzó también, yo pensé que iba a servir para unir la grieta y terminó generando una grieta, en vez de vertical, una grieta además de transversal. Claro. Eso fue un detalle que se dio. Yo creo que el tema de ganancias fue claramente una cosa que fue traspié, la perdieron, después la ganaron y al final quedó como que ellos no dieron el tema de ganancias y al final sí lo habían hecho. Me parece que, y bueno, esto de la manera como se manejaron con el Consejo de la Magistratura también es claramente porque terminó siendo una derrota. Y bueno, todas las cosas tiene, este fue un gobierno que, bueno, tuvo muchas cosas buenas, muchas realmente en el Congreso donde puede resaltarlas, pero también tuvo los traspiés que, bueno, fue muy costosos, pero bueno, el mayor error realmente, confesado por ellos mismos, es haber dejado de buscar consenso. Gracias. José, gracias por este ratito. Gobernar en minoría, el karma de la gestión Cambiemos, de Editorial Corregidor. Vale mucho la pena, en particular como experiencia, además, para no repetir.